He sido fiel a cada palabra que el Señor me dio para ustedes en esta semana, desde el jueves. He sido muy fiel. Solamente me resta una palabra dar. Solamente un mensaje quiero darles en esta mañana. Y es un mensaje que tiene mucho que ver con las mujeres. ¿Cuántas mujeres hay acá? A ver, vienen. Wow, son casi mayoría, como en todos lados, ¿no? Como en todos lados, son mayoría, ¿no? Arrasan con todas. He luchado espiritualmente, me he sentido intimidado a dar esta palabra. El diablo me ha estado intimidando a dar esta palabra, pero el Señor dijo, suelta esa palabra, suelta. Y yo no sé qué es lo que Dios tiene en mente hacer en este día. Pero yo estoy muy expectante. El foco tiene que ser trasladado y en lugar de pensar en lo que nosotros hacemos o podemos hacer para Dios, deberíamos enfocarnos en lo que Dios puede y en lo que Dios hace en nuestras vidas y alrededor de nosotros. Y yo estoy muy expectante, quiero ver a Dios qué hace en este día. ¿Cuántos están expectantes? Diga, estoy expectante, Señor. Oh, Señor. Yo soy un hombre muy observador. Y hace mucho tiempo vengo en el ministerio observando el comportamiento, la actitud, el potencial que tienen las mujeres. No es ninguna sorpresa lo que estoy diciendo, ¿no? Si usted prestó atención en todos estos días del Congreso, gente que pasa al frente para exponer acerca de lo que están haciendo con la campaña de Todos contra el Abuso Infantil, y usted va a ver a mujeres que le sacan pecho, y muchas de ellas solas, y aún estando en familia y teniendo esposos, son las mujeres las que empujan y empujan y empujan. Y usted ve resultado, mujeres que se abren camino, junto con Dios se abren camino en la vida y empujan y llevan a su familia. Y en este caso llevan la campaña y hablan con al alcalde, hablan con el intendente y van para adelante. Es extraordinario. Nadie puede dudar, no podemos dudar acerca del poder de influencia y de persuasión que tienen las mujeres en los propósitos de Dios. Voy bien hasta ahora, ¿eh? Se puede poner un poquito mal en cualquier momento, pero ahora voy bien. Voy bien. Pero puede que en algún momento nos vayamos un poco y volvamos. Pero nadie, de verdad, nadie puede dudar el gran poder de persuasión y de influencia que tienen las mujeres en los propósitos de Dios. Por ejemplo, los evangelios, prestando atención, noto que en los evangelios no se menciona a hombre alguno apoyar económicamente el ministerio de Jesús como lo hicieron las mujeres. Usted no va a encontrar en la Biblia que hombre alguno haya apoyado económicamente en aquel entonces. Vaya y pase hoy en día que hay libertad financiera y económica con las mujeres, pero en aquel entonces, y aún así en aquel entonces, no se menciona que hombre alguno haya aportado, sostenido económicamente el ministerio de Jesús como lo hicieron las mujeres. Y no solo eso, no fueron las mujeres las que arriesgaron su vida para ir a ver el cuerpo muerto del Señor Jesús cuando estaba bajo vigilancia permanente las 24 horas. No fue una mujer como la madre de Juan Marcos
que abrió su casa, que dispuso su casa como un centro de operaciones espirituales para que la iglesia intercediera y orara por Pedro cuando el apóstol estaba en la cárcel. La Biblia dice que las mujeres fueron las primeras maestras, las primeras evangelistas, las primeras mensajeras, y fueron mujeres las primeras testigos de la resurrección del Señor Jesús. Este no es un dato sin importancia, es un privilegio grande que el Señor le dio a las mujeres. Voy bien. No solo eso, las mujeres tuvieron un papel importante en la extensión del cristianismo, en la extensión del reino de Dios. Usted lee el libro de los Hechos y va a encontrar a una mujer llamada Priscila, esposa de Aquila. Dice que ellos juntos corrigieron doctrinalmente a Apolos. Usted va a encontrar una mujer como Lidia, la primera mujer, el primer fruto de la predicación de Pablo en tierra, en suelo europeo. Lidia, no solo Lidia, que hablamos el jueves, dice que Lidia, el Espíritu Santo abrió su corazón para recibir la palabra de Dios. Esa mujer fue salva y ella y toda su familia fueron bautizados, y ella fue el pilar. Su casa, inclusive su hogar, fue abierto para la primera iglesia, y ella fue la primer líder de la iglesia en suelo europeo, una mujer. De verdad que he estudiado a fondo este tema, y si usted sigue leyendo en el libro de los Hechos, va a ver que a medida que Pablo y Silas están predicando el evangelio, van extendiendo el evangelio, ve de muchas mujeres que se convierten, mujeres destacadas, nobles, que se convierten y que constituyen el fundamento de las nuevas iglesias, por ejemplo en Tesalónica y en Berea. Es decir, fueron mujeres las líderes de esas iglesias y el fundamento sobre el que se edificó la iglesia en esas ciudades. Mujeres. Sin embargo, venía bien, pastor. Cuando el pastor dice sin embargo, dice atájate. Sin embargo, también es cierto que las mujeres podrían ser una influencia muy negativa en los propósitos de Dios. Y este es el pasaje con el que Dios me habló hace 2 meses atrás, el que voy a leer. También en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 50. Dice Hechos 13:50. Pero los judíos incitaron a mujeres muy distinguidas y favorables al judaísmo y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Por lo tanto, a raíz de todo eso, Pablo y Bernabé fueron expulsados de la región. Y fue ese texto el que me hizo ir más profundo en este tema. Me pregunté, es como si saltara delante de mí y me pregunté por qué estos enemigos del evangelio, estos enemigos de Cristo, que querían frenar la extensión del reino de Dios, escogieron mujeres. Fue mi pregunta. ¿Por qué escogen mujeres para debilitar la obra de Dios? Tenga en cuenta que en aquel entonces las mujeres no tenían derecho. Las mujeres eran consideradas cosas, objetos.
Las mujeres no servían como testigos en un juicio. Y aún así, estos enemigos del evangelio eligen a mujeres como aliadas para asociarse, para debilitar la obra de Dios, para frenar la extensión del reino de Dios. Mi pregunta es, ¿por qué estos enemigos del evangelio eligen mujeres y no hombres para debilitar la obra de Dios? Ahora, yo dije, Señor, y el Señor me mostró que sucedió exactamente lo mismo con Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón en el Antiguo Testamento? Los enemigos no podían con él. No había forma de detener a este hombre. No había forma de atar a este hombre. No había forma de sujetar a este hombre. Y entonces los enemigos de Dios y de Sansón pensaron en aliarse con una mujer llamada Dalila, y lo que no pudieron 1000 ejércitos lo pudo una sola mujer con sus palabras. Esta mujer dice que fue debilitando con sus palabras, fue debilitando emocionalmente, desgastando psicológicamente la vida del hombre de Dios Sansón, al punto en que Sansón, en un momento, él le revela cuál es el secreto de su gran fuerza. Lo que no pudieron los enemigos, lo que no pudieron 1000 ejércitos, lo logra una mujer. Pero lo que yo me pregunto es, ¿cómo es posible que estos enemigos hayan escogido a una mujer para aliarse y debilitar a Sansón al punto en el que él le comparte y le revela el secreto de su gran fuerza? Dice Jueces capítulo 16, versículo 15. Dalila dijo: ¿cómo es posible que digas que me amas si no confías en mí? Esta es la tercera vez que me mientes y no me dices el secreto de tu gran fuerza. Ella siguió molestando a Sansón todos los días, y Sansón estaba ya tan desesperado que tenía ganas de morirse. ¡Wow! Así que un día le reveló el secreto de su gran fuerza. Se está poniendo áspero, pastor. Va a venir, dijo el pastor el otro día, viene peor todavía. ¿Por qué la serpiente escoge a Eva para llevar a cabo su plan? Por favor, no lo tomes como una mera especulación lo que estoy diciendo. Es solo una pregunta que tiene sentido. Lo que yo estoy tratando de probar no es que las mujeres sean malas. Lo que estoy tratando de probar es que hay un gran poder en las mujeres que no tiene el hombre. Hay un poder de persuasión y de influencia en las mujeres. Vienen así de fábrica. Lo que estoy queriendo probar no es que ese poder a veces se usa para bien y otras veces se usa para mal. Pero nadie puede negar el poder de persuasión y de influencia que tienen las mujeres. Y se los pruebo bíblicamente. Tomemos a Sansón, tomemos a Dalila, tomemos todo lo que hablé. Pero ¿por qué la serpiente escoge a Eva? Y no es una mera especulación. Cuando Jesús quiso revelarse por primera vez como el Mesías, ¿a quién escoge? ¿A un hombre o a una mujer para revelarse como el Mesías? A una mujer. Juan 4, la mujer samaritana.
Cuando Jesús quiso revelarse por primera vez como el Mesías, escoge una mujer, la mujer de Juan 4, que es la mujer samaritana. Y esa mujer que nadie quería ver, que nadie quería escuchar, fue esa mujer que, utilizando ese gran poder que tienen las mujeres, ese gran poder de persuasión y de influencia que tienen las mujeres, usando esa influencia para bien, usando esa influencia, va y le habla a toda la ciudad, y toda la ciudad tuvo un encuentro con el Señor Jesús, debido a que una mujer utiliza todo el poder de persuasión que Dios puso en ella, lo utiliza para bien, y entonces habla a toda su ciudad, y toda su ciudad ese día tiene un encuentro con el Mesías, con el Dios de los cielos. ¡Qué extraordinario! Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras 5 reuniones. Los martes a las 20:30 horas y los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas. Para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando a Dios y tener una palabra de aliento para comenzar el día bendecidos. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, República Argentina. O bien, ver nuestras reuniones en línea ingresando en www.iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica podés llamarnos al 0362-443-8000. Dice Juan 4, versículo 28. La mujer se fue al pueblo y le dijo a la gente, a ver, no sé si lo hubiera hecho un hombre, porque si fuera posible y Dios hubiera elegido un hombre, pero ¿por qué elige a una mujer? Me pregunto, ¿los resultados hubieran sido lo mismo? El impacto de Jesús en toda una comunidad al haber elegido a una mujer, ¿hubiera sido lo mismo si hubiera elegido un hombre? Creo que no. Esta mujer utiliza ese gran poder de influencia para persuadir a todo un pueblo a venir a encontrarse con el Mesías. Juan 4:28. La mujer se fue al pueblo y le dijo a la gente, vengan a ver a un hombre que sabe todo lo que he hecho en la vida. Podría ser el Mesías. Entonces la gente salió del pueblo y fue a buscar a Jesús. Bendito poder e influencia que utilizó esta mujer para llevar a toda una ciudad a los pies de Cristo. Mujer, tienes un poder extraordinario dentro tuyo. Utilízalo para llevar a cientos a los pies de Cristo. Utiliza ese poder para que Dios sea glorificado y para que el nombre de Jesús sea famoso en tu ciudad. No sé, y lo digo sinceramente, no sé si Jesús hubiera tenido el mismo resultado si hubiera escogido un hombre. Voy bien, mujeres, voy bien. ¿Te faltan recursos escriturales para ser convencidos acerca del gran poder e influencia que tienen las mujeres? ¿Te faltan? Pensemos en Jezabel. ¡No! Sí, vamos a pensar en ella. El diablo usó a una mujer
para frustrar los propósitos de Dios en la vida del profeta Elías. El diablo se aprovechó de una mujer llamada Jezabel para frustrar los propósitos de Dios en la vida del profeta Elías. Lo que no pudo siquiera el rey, su esposo era el rey, con todo su ejército, lo logró una mujer con tan solo unas pocas palabras. Dice el texto bíblico, Primera Reyes 19, versículo 2 al 4. Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías: te voy a matar como tú hiciste con los profetas de Baal. Solito eso. Te voy a matar. Cuando Elías supo esto, se asustó tanto que huyó. Se escapó. Estaba tan triste. ¿Cómo puede ser posible? Estaba tan triste que se quería morir. Le decía a Dios: Dios, ya no aguanto más. Quítame la vida. ¿Qué sucedió con el profeta? Se rindió ante las palabras de una mujer. Se rindió ante la intimidación de una mujer. Y Dios se enojó con él. Él se rinde ante las palabras de una mujer y Dios se enoja con el profeta. Le dice: ¿qué haces, Elías? Elías sale, anda dando vuelta por el desierto, pasa 40 días por acá, por allá, quiere morirse, se pone debajo de un árbol y Dios va al encuentro y dice: ¿qué haces, Elías, acá? Te quiero allá, enfrentando a Jezabel. De la misma manera que enfrentaste a los profetas, debes enfrentar a Jezabel. ¿Qué haces acá? Regresa a tu misión, regresa a tu trabajo. Pero este hombre está rendido ante las palabras de una mujer y ni Dios puede convencerlo. ¿Estás entendiendo lo que quiero decirte? Ni Dios pudo convencer al profeta de que regrese. Ni Dios. Ese hombre cayó ante las palabras de Jezabel. Jezabel simplemente le dijo: te voy a matar. El hombre que vio caer del fuego cielo, el hombre del que la Biblia dice que vivía en la presencia de Dios, el hombre cayó y el diablo usa a una mujer para atrapar y frustrar los propósitos de Dios en la vida de un profeta. Dios tiene que ir al encuentro y le dice: regresa, regresa. Ni Dios puede persuadirlo, ni Dios puede convencer al profeta de que vuelva. Como el hombre no quiere volver, Dios le dijo: levántate, unge a Eliseo para que te suceda en tu lugar. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que fue reemplazado. El gran poder que operó en la vida de esta mujer llamada Jezabel hizo que se frustraran los propósitos de Dios en la vida del profeta. Y el profeta fue reemplazado por el amor de Dios. El profeta fue reemplazado por Dios porque no quería regresar, porque él estaba refugiado en su dolor, en su temor, y no quería regresar a cumplir su misión, y Dios tiene que reemplazarlo. El diablo utilizó a una mujer para frustrar los propósitos de Dios, y no solo eso, esa misma mujer va a llevar a toda la nación a la idolatría. ¡Wow! ¡Qué poder existen en las mujeres! Una sola mujer frustra los propósitos del profeta más grande, Elías, y una sola mujer arrastra a toda una nación a la idolatría. No me puede decir a usted que le faltan recursos escriturales para ser convencido de que hay un poder innato en la mujer, un poder de influencia y de persuasión que no tiene el hombre. Solo que a veces se utiliza para bien y a veces se utiliza para mal.
Jezabel, el diablo sabe, hay algo en el corazón de esa mujer y utiliza a esa mujer, emplea a esa mujer, como en Hechos capítulo 18, que los enemigos del evangelio, para frenar el evangelio, se asocian a mujeres, provocan un gran tumulto y hacen que Pablo y Silas vayan a la cárcel y sean expulsados de la ciudad. Ese gran poder a veces se utiliza para bien, a veces se utiliza para mal. Pero quiero que pensemos en la gran influencia que puede ser una mujer en el hogar, en la familia. Dice Proverbios capítulo 14, versículo 1. La mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos la destruye. Cuando pensamos en la mujer descrita en Proverbios capítulo 31, deberíamos enfatizar el verso 31, 12 de Proverbios. La Biblia dice, ella le es fuente de bien, hablando del esposo, le es fuente de bien, no de mal, todos los días de su vida. La Biblia nos hace ver cuán buenas consejeras pueden ser las mujeres, las esposas. A ver, cuán buenas consejeras pueden ser las esposas para sus esposos y cuán buenas consejeras puede ser una madre para toda su familia. La Biblia nos da ejemplos positivos. Lea, por ejemplo, los padres de Sansón. Su padre Manoa, la esposa, si usted lee en Jueces, va a ver cómo la mujer, la esposa, impulsa a su esposo, desafía, empuja a su esposo a confiar en Dios. Cuán buena consejera era la mamá de Sansón para el papá de Sansón, para su esposo. Hay otro caso, la de la mujer tsunamita. La mujer tsunamita está convencido de que ese hombre que está pasando por ahí es un santo varón de Dios, y lo era. Eliseo era un varón de Dios, y ella, que tiene percepción espiritual, muchas de las cuales tienen las mujeres, más que los hombres, una percepción espiritual, se da cuenta que Dios está detrás de ese hombre y convence a su esposo. Cuán buena consejera fue. Convence a su esposo para edificar en el aposento ahí, a edificar una habitación para que él pudiera venir y habitarlo. ¡Wow! ¡Qué buena consejera que fue! Y a raíz de lo que hace esta mujer, cuando el profeta viene y se queda en la casa, ella obtiene la única cosa que la vida le había negado: un hijo. Esa sabiduría de esa mujer de impulsar a su esposo a confiar en Dios y a creer que en ese hombre está Dios, esa sabiduría de impulsar a su esposo hizo que a la postre ese hombre, el Dios de ese hombre, hiciera que ella pudiera tener un hijo, y toda la familia fue bendecida. ¿Cuán buenas consejeras pueden ser las esposas para sus esposos? Sin embargo, veníamos bien. Antes del sin embargo, estuve leyendo acerca de Susana Wesley. ¿Sabe quién fue Susana Wesley? La mamá, 17 hijos tenía. Y todos los días encontraba tiempo, le dedicaba 2 horas de oración y estudio de la palabra. Pastor, ¿cómo hacía? 17 hijos tenía. Esa mujer, Susana Wesley, la mamá de John Wesley, el fundador del metodismo, esa mamá pasaba tiempo en oración con Dios todos los días de su vida e inspiraba a toda la familia a hacer lo mismo. Por ejemplo, los domingos, cuando terminaba el servicio y ya no había más culto, volvía a la casa y toda la tarde se la pasaba con sus hijos leyendo la palabra de Dios. Era tan motivadora, tan inspiradora, para contar, para narrar los pasajes bíblicos, que se sumaron los sirvientes de la casa y comenzaron a sumarse los vecinos. La cuestión que en poco tiempo tenía 50 personas en una pequeña célula, un pequeño grupo. Tenía 50 personas los domingos a la tarde, donde ella enseñaba la palabra de Dios, que había comenzado a enseñarle a sus hijos. Pero como era tan inspiradora, estaba tan llena del fuego de Dios, dice que la gente venía.
Y de 50 pasó a 100 y de 100 pasó a 50. Y el vicario, el pastor de la iglesia, se puso celoso. Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Claro, se puso celoso porque en la parroquia tenía menos gente de la que ella tenía en su casa. Entonces le manda una carta al hombre de la casa, al esposo, diciéndole inmediatamente hay que cesar con las reuniones familiares los domingos a la tarde. El esposo, como no estaba con ella porque estaba de viaje en Inglaterra, recibe la misiva, la carta, y le manda una carta a su esposa diciéndole, lo atenuó, diciéndole que reemplazara la lectura de la palabra de Dios, que no lo hiciera ella, que la hiciera otra persona. Entonces Susana Wesley le manda otra carta a su esposo diciéndole, la gente no habla con tanta libertad, es decir, la gente en aquel entonces no era como ahora, dice, no pueden leer bien, así que no encuentro a nadie, tengo que hacerlo yo. La cuestión es que como seguía creciendo el número de personas que iban a la tarde, el vicario de la parroquia vuelve a mandarle otra carta al esposo que sigue en Inglaterra y le dice, debe cesar inmediatamente las reuniones caseras los domingos a la tarde. Entonces el esposo le manda otra carta a la esposa diciéndole que hay que cerrar. Y esta mujer de Dios le dice a su propio esposo, sin faltarle el respeto, le dice, si usted me puede garantizar, porque se tratan de ustedes, si usted me puede garantizar, al esposo, si usted me puede garantizar a mí, si usted me puede dar por escrito una excomunión, para que cuando nos presentemos delante del tribunal de Cristo, todos nosotros, usted me dé acá en la tierra y me firme que yo voy a ser libre de culpa y cargo delante de mi Señor cuando Él me pida cuenta por lo que yo hice con lo que Él me puso en el corazón. Y le manda esa carta a su esposo. Si usted me puede dar eso, usted me puede asegurar que yo voy a estar libre de culpa y cargo porque fue Él el que despertó en mí que yo hiciera esto. Si usted me puede liberar de culpa y cargo delante del tribunal de Cristo cuando nos presentemos, entonces cerramos inmediatamente la célula, el grupo. Manda esa carta. Y el esposo nunca le contestó. Déjeme ir llegando al punto final. De la misma manera que una mujer puede ser una influencia positiva en su hogar, también puede ser una gran influencia negativa en su propio hogar. Piensa en Sara, la esposa de Abraham. ¿No fue ella la que motivó a su esposo para que se acostara con Agar, la sierva, para levantar descendencia? ¿No fue ella la que, usando ese poder extraordinario de persuasión, llevó a su esposo, el padre de la fe, a que dudara de Dios y se acostara con su sierva? ¡Qué gran poder debe haber operado en esa mujer Sara! ¡Qué gran poder hay en la vida de las mujeres! Que una mujer como Sara puede hacer que el padre de la fe dude acerca de la promesa de Dios. En este caso, esa mujer fue una influencia negativa que estamos pagando hasta el día de hoy. Una influencia muy negativa en la vida de su esposo, en la vida del hogar, Sara. Pero también tenemos otros casos en la Biblia. No fueron las mujeres, dice la Biblia, las que arrastraron el corazón de Salomón lejos de Dios. El hombre más sabio de la tierra, hermano. Ahora tenemos el padre de la fe, ahora tenemos el hombre más sabio. No fueron las mujeres, dice la Biblia, que arrastraron el corazón lejos de Dios. El corazón de Salomón, el hombre más sabio, lejos de Dios. La finalidad de este libro es aportar al matrimonio herramientas para mejorar la intimidad sexual. Algunos temas: ¿qué saber de la luna de miel? ¿Cómo superar la eyaculación precoz, la anorgasmia y la falta de deseo en la mujer? Y mucho, pero mucho más en este libro, Consejos Íntimos.
Adquirí este y otros libros en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar y recibilo en el lugar donde estés. También disponible en ebook. Dice Primera Reyes, capítulo 11, versículo 1. Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios. De ese modo Salomón hizo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Te faltan recursos escriturales? ¿Te acuerdas de Atalía, la hija de Jezabel? Donde, ¿cómo dice el dicho? ¿Dónde está el palo, la astilla, no? ¿Dónde está? De tal palo, tal astilla. Atalía, la hija de Jezabel, dice, la arrastró. Fue ella la que arrastró el corazón de su esposo, el rey. El esposo de Atalía era el rey Jorán. Ella arrastró su corazón para que matara a todos sus hermanos carnales. Dice Segunda Crónicas, capítulo 21, versículo 4. Cuando Jorán tuvo control total del reino, se aseguró de que nadie se lo quitara y mandó matar a todos sus hermanos y también a algunos de los líderes más importantes del país. Jorán desobedeció a Dios porque se casó con la hija de Acab. Si hay un consejo que quiero darle a los jóvenes y a aquellos que todavía no se cansaron, que después de tener a Jesús en el corazón, la decisión más importante es elegir a la pareja con la que vas a pasar el resto de tu vida. Yo te puedo asegurar que el éxito, tu futuro, depende y en gran medida de la mujer o del esposo. También le digo a las mujeres, hay que saber elegir bien al hombre, hay que elegir bien a la mujer. El compañero hay que saber elegirlo bien, porque o te frena y se convierte en un lastre o te impulsa y te da empuje. ¡Qué clave! Dice, se enojó Dios porque se casó con la hija de Jezabel. Es evidente que hay un poder muy grande en cada mujer y el peligro es usar ese poder al servicio del diablo. Véanme, mujer. No fui tan malo. Dios te ha dotado con un poder extraordinario. Dios te ha dotado con un poder extraordinario de persuasión, de influencia. Ustedes ven mujeres que no ven hombres que le sacan pecho a la vida y arrasan, pero así también hay mujeres que están resentidas, llenas de odio, que abrazaron la ofensa. Y esa es una puerta abierta al diablo. El diablo sabe cuando una mujer está resentida, cuando hay algo feo en su corazón y se aprovecha de esa mujer. Y muchas mujeres pasan a ser instrumentos en las manos del diablo en lugar de ser instrumentos en las manos de Dios. Puedo seguir, acá me detengo, pero puedo pasearte por toda la Biblia. Pruebas escriturales acerca del gran poder que Dios depositó en la vida de las mujeres. A lo largo de mi vida ministerial he tenido la oportunidad de observar ese poder en acción en las mujeres. He visto hombres tremendamente bendecidos por la esposa que tienen. Tremendamente bendecidos. He visto a hombres descollar en la vida gracias al apoyo de la esposa que tienen. Bendecidos por el apoyo de sus esposas. Las esposas lo apoyan incondicionalmente. Y no hablo de apoyar cualquier cosa en la vida de tu esposo. De ninguna manera. De ninguna manera. No es apoyar lo que está mal. Pero he visto a mujeres sacar lo mejor de sus esposos. He visto a mujeres empujar a sus esposos a ser mejores cristianos.
mejores líderes, mejores pastores, mejores esposos y mejores padres. Yo he visto a lo largo de mis años de ministerio, he visto ese gran poder que tienen las mujeres usado para bien, empujando a sus esposos, y sus esposos son mejores gracias al apoyo, gracias a la influencia positiva que son sus esposas. Yo lo he visto. He visto eso a lo largo de todos mis años de ministerio y yo soy producto de eso también. Tengo que tener cuidado, balancear la balanza, porque si no duermo con el perro esta noche. Me mandan con el picahueso por ahí. Y ese me encanta porque vos vas a los congresos y pasa el pastor y el músico y habla hermoso de su esposa. Yo no tengo necesidad de hacer eso. No quiero adular a nadie, ni siquiera a mi esposa. Lo que digo es la verdad. Lo que digo es la verdad. A veces rememorando nuestra vida de casado, cuando nos casábamos, éramos tan pobres. ¿Se acuerda de la plantita de tomate? Tomate por la mañana, tomate al mediodía, tomate a la tarde, tomate le dije una vez. Era todo tomate nomás. Éramos tan pobres. Y teníamos 2 carreras que pagar y yo trabajaba a la mañana en la fábrica, a la tarde era changarín y era ayudante de cualquier cosa, hermano. Dígame de qué, todo, cualquier cosa hice. Hice bolsitas de papel de carbón, vendía, tenía un forraje, después abrí un forraje, tenía una estanciera modelo 48 por allá, que atada con alambre, que salíamos con mi hermano. Y a la tarde era ayudante de albañil y aprendía, era decorador interior. Cualquier cosa hice para ganarme un peso. Pero mi esposa se levantaba a las 3 de la mañana, cuando también tenía su carrera, después embarazada, para amasar bollos, para amasar masas y salir a repartir por el barrio. Y no solo eso, el apoyo que fue al lado mío y lo sigue siendo. Lo que estoy diciendo es la verdad, y así he visto acá a tantos hombres siendo inspirados por sus mujeres, por sus esposas. Realmente utilizan ese poder que tienen de persuasión para bien y sacan lo mejor. Sin embargo, también he visto lo contrario. Sin embargo, también he visto lo contrario. Hombres que tenían luz propia, que fueron apagándose, que fueron opacándose. Y mucho debido a la esposa que tenían o que tienen. No son malas mujeres, son mujeres resentidas, que son instrumentos del diablo. El resentimiento, el odio, abrazar la ofensa. Así como la mujer es muy sensible a lo espiritual, también es sensible al mundo espiritual, pero para mal. Y a veces le cuesta un poquito, en general, le cuesta un poquito más que a los hombres perdonar. Y guardan un resentimiento dentro que es utilizado por el diablo. Y se convierten en instrumentos del diablo para detener la obra de Dios en su propia casa. No digo con el esposo solo, con los hijos. Se convierten en un instrumento del diablo para detener, para frenar, para atorar, para atascar. Se convierten en un enemigo de los propósitos de Dios porque hay algo que no está sanado en su corazón. No son malas mujeres, solo que abrazaron la ofensa. Hay recuerdos del pasado, no pueden soltar el dolor, no pueden soltar ese odio, no pueden soltar ese resentimiento. Se llenan de amargura y eso las debilita y comienzan a ser instrumentos del diablo para frenar la obra de Dios a cuantas personas están a su alrededor. También vi eso. Me da tanta pena.
Por supuesto que a veces el hombre colabora con eso. No es que colabora con eso. Pero yo quiero en esta mañana decirte de parte de Dios, mujer, mírame los ojos. Lo que Dios te puso, ¿qué querés ser? ¿Una Jezabel o querés ser la mujer samaritana que llevó a toda una ciudad a los pies de Jesucristo? Utilizó esa influencia positiva que tenía dentro suyo y fue y le habló a la gente. Dice, acá está, puede ser el Mesías, vengan a conocerlo. Y dice la Biblia que toda la ciudad tuvo su encuentro. Samaria tuvo su encuentro y vio a Jesús como el Mesías. Porque una mujer, tú mujer, tú puedes hacer la diferencia en tu casa. Puedes hacer la diferencia con tus hijos y con tu esposo. Puedes hacer la diferencia en tu célula. Puedes hacer la diferencia en tu trabajo, puedes hacer la diferencia en tu iglesia y puedes hacer la diferencia en la ciudad. Yo lo creo que puedes ser la diferencia y un instrumento en las manos de Dios para transformar todo lo que está a tu paso. Lo creo. Lo creo y me pongo tan contento cuando veo a esas mujeres que se abren paso y que le dan para adelante y utilizan ese recurso que Dios les dio, ese poder de influencia y arrasan para bien, arrasan y van adelante y llevan la familia y llevan la iglesia y llevan a sus hijos. ¡Wow! Pero ojo, que en algún momento de la vida, ese gran poder que está a disposición de Dios, quiero que en esta mañana le digas, mi vida, mujer, mi vida, la pongo a disposición de los propósitos de Dios. Y no seré un instrumento del diablo. Digas, no seré un instrumento del diablo. Y Dios usará mi vida para transformar todo a mi paso. Mujer, tú puedes ser la diferencia en tu casa. Utiliza ese recurso que Dios te ha dado para transformar todo lo que está a tu paso. Ponte de pie, por favor. Póngase de pie, por favor. Todo el mundo con los ojos cerrados. Cierra tus ojos y piensa, por favor. Piensa. Claro que esta palabra es para todos, ¿no? Pero específicamente el Señor me dijo que diera esta palabra. Y mujer, tú no puedes hacer la vista a un costado. Pero pastor, yo ya estoy siendo de influencia positiva. Pues si una mujer de baja catadura moral como era la mujer de Juan capítulo 4, la samaritana, utilizó ese gran poder de influencia para arrastrar a una ciudad a conocer a Jesús, ¿cuánto más tú puedes ejercer, tomar control de ese recurso, de ese poder de influencia que Dios puso en tu corazón para arrastrar y transformar todo lo que está a tu paso? Úsalo. ¿Cuántos en esta mañana, cuántas mujeres en esta mañana le dicen, Señor, acá está mi vida? Va a servir para los propósitos del reino de Dios. Y no va a servir para los propósitos del diablo. Pero de manera especial en esta mañana, quiero hablarle a aquellas mujeres que pueden tener algún grado de resentimiento en el corazón contra Dios, el esposo, el abusador, la vida, no sé contra quién. Pero hay ahí un grado de resentimiento, a veces hasta camuflado, imperceptible, pero sabes que está. Has abrazado la ofensa, mujer. Abrazaste la ofensa. Alguien te ofendió
Y fue una injusticia, no lo dudo. Pero tú abrazaste esa ofensa. Y en lugar de soltar perdón en tu corazón, te abrazaste. Y esa semilla se transformó en una raíz de amargura, de resentimiento. Que es un peligro. Porque el diablo está en la ventana de tu casa viendo dónde está la puerta abierta. Está frente a tu casa viendo dónde dejaste la puerta abierta. Y así como el diablo utilizó a una mujer como Dalila para frustrar los propósitos de Sansón, y utilizó a Jezabel para frustrar los propósitos de Dios en la vida de Elías, y Elías tuvo que ser reemplazado. Así el enemigo está buscando aliadas. Tú escapa por el amor de Dios. Escapa. Aléjate del diablo. Aléjate y di, no cooperaré con los propósitos del diablo. Yo seré una sierva de Dios y cooperaré con los propósitos de Dios. Seré una sierva de Dios como lo fue Débora, como lo fue Lidia, como lo fue María. Seré una sierva de Dios y cooperaré con los propósitos de Dios. Quiero hablarle a aquellas mujeres en esta mañana, todo el mundo con los ojos cerrados. Quiero hablarle y decirte, mujer, suelta el dolor. ¿Te animas en esta mañana a soltar el dolor? ¿Te animas a soltar el resentimiento? ¿A soltar la amargura? ¿A soltar el odio? ¿Te animas a soltar el perdón que tienes retenido? ¿Te animas a cerrarle la puerta al diablo en la cara y decirle, basta ya, diablo inmundo, de mentirme con tantas palabras? El diablo, el arma más poderosa que tiene el diablo son sus palabras. Y te miente descaradamente y te acusa descaradamente y te confunde. Basta, diablo inmundo, te cierro esta puerta. Me libero de la ofensa, me libero del resentimiento, me libero del odio. Suelto perdón, porque yo quiero ser una sierva de Dios que contribuye, que coopera con los propósitos de Dios en este planeta.